El 20 de julio de 1969 llegó por primera vez el hombre a la Luna. Realmente fueron 3 hombres los que viajaron desde la Tierra hasta la Luna. Estos 3 hombres que viajaron de la Tierra a la Luna no se fueron pidiendo un aventón a ver qué tan lejos podían llegar. ¡Oye! Voy para la Luna, ¿para dónde va? ¿Copacabana? Ah, no me sirve, gracias, en otra pasadita. No, este viaje fue una gran proeza que se hizo gracias a la unión de la ciencia y la tecnología y, entre otras cosas, gracias a los desarrollos aeroespaciales. ¿Qué es la ingeniería aeroespacial? La ingeniería aeroespacial se dedica a diseñar, construir y hacer mantenimiento de todos los aparatos que vuelan, tanto en atmósfera como en espacio. Sí veía las transmisiones del transbordador espacial lanzando y yo sentía emoción. Cuando vi esa emocionante de una misión espacial, yo dije, por aquí tiene que ser. Mi nombre es David Pineda, soy cofundador del programa de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Mauricio Ruiz, me dedico como profesor de STEM en la temática aeroespacial. Soy Santiago Rendón. No me tocó en directo la llegada del hombre a la Luna, pero sí me gusta verla cuando sale todas las tardes. Y aquí en Crear Tiene Ingenio, junto a ustedes, vamos a aprender sobre ingeniería aeroespacial, que sirve para mucho más que llevar terrícolas a la Luna. Los aviones están dentro de un área del conocimiento que se llama ingeniería aeronáutica y hoy estamos hablando de la aeroespacial. ¿Son lo mismo o hay diferencias entre ambas ingenierías? Bueno, Santi, realmente el término, digamos, antiguo era ingeniería aeronáutica. Ahora, pues el término global es la ingeniería aeroespacial. Aeronáutica es muy específica, es solamente entonces los aparatos que vuelan dentro de la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre es la parte más externa del planeta Tierra y está compuesta de una mezcla de gases. Se divide en troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. La ingeniería aeroespacial contempla vehículos que se desplazan dentro de la atmósfera terrestre y fuera de ella. Chicos, vamos a empezar con el banco del turborreactor. Lo que tienen ustedes acá no es nada más ni nada menos que un pequeño motor de avión. Eso suena espectacular. La ingeniería aeroespacial es transversal a muchísimas otras ingenierías, conocimientos de lo que es ingeniería de sistemas, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería de materiales. Obviamente pues están las ciencias básicas que son matemáticas, física, química. Se admite aire por acá con oxígeno, recuerden que oxígeno, el combustible y la llama permite la explosión y ya empieza la fase de compresión y posteriormente la fase de quemado y sale por la parte de acá en la turbina. Eso, palabras más, palabras menos, es este motor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Para qué funciona esto? Sí, yo sí quiero saber para qué es esto y para qué es aquello y para qué es lo otro. Una de las que tiene es un sensor que nos va a permitir ver el empuje real que está haciendo el motor en ese sentido. En la parte de abajo tenemos entonces el tanque de combustible y esta cosita que hay aquí, chiquitica, sirve para llevar entonces el combustible del tanque a la turbina. Está el filtro de gasolina, tenemos baterías para alimentar los diferentes circuitos, la pantalla de control y aquí también controlamos la cantidad de combustible que llega. A nosotros siempre nos ha emocionado esta parte aeroespacial porque conjuga varias temáticas. Pero la gente cuando uno menciona ingeniería aeroespacial solamente está pensando en agujeros negros y en astronautas. Vamos a encenderlo. Por seguridad vamos a mantenerlos un poco alejados, quienes trajeron los tapaoídos se los van a poner por favor. Se empieza a mover el motor que está aquí en la parte de adelante para iniciar. Ahí van a escuchar ese sonido característico del motor de avión. El sonido de este turborreactor nos sirve para contarles la siguiente historia. Hagan de cuenta que ustedes están en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Ahí apareció el primer avión en volar con un turborreactor. Fue el Heinkel G178, diseñado por un par de ingenieros alemanes que eran mellizos. Este avión tenía alas rectas de madera,
fuselaje metálico, un tren de aterrizaje retráctil, sí, como los lapiceros que uno los esconde, retráctil, o como las tortugas cuando esconden la cabeza, retráctil. En fin, volvamos al avión. El Heinkel G178 no tenía hélice, pesaba 1.600 kilos, tenía 7 metros de largo por 2 metros de ancho. En todo caso, el Heinkel G178, el Boeing 787, una avioneta para ir a turbo o incluso el helicóptero turístico que da vueltas en el embalse de Guatapé hacen parte de la ingeniería aeroespacial. Así, no vayan al espacio, anden más despacio y estén siempre en la atmósfera terrestre. Pero entonces, ¿cuáles son los vehículos que hacen que a esta ingeniería se le dé el apellido espacial? Y en el espacio estamos hablando de naves espaciales, de cohetes, siguen siendo la única forma de acceso al espacio. Sondas espaciales se ponen en el espacio a través de cohetes, pero nos llevan de la Tierra a los confines del universo, satélites. Los satélites se pueden categorizar de acuerdo al peso y al tamaño. Los grandes pueden pesar más de 1.000 kilos, los medios entre 500 y 1.000 kilos. Los mini pesan entre 100 y 350 kilos. Un satélite se considera micro si pesa entre 10 y 100 kilos. Los nanosatélites pesan entre 1 y 10 kilos. Y los que pesan menos de 1 kilo se llaman picosatélites. Aquí, por ejemplo, lo que vemos sería un picosatélite que tiene una masa inferior a 1 kilogramo. Este formato, digamos, esta presentación como tal se conoce como CANSAT. Digamos que tienen los mismos subsistemas que un satélite real. El computador está recibiendo los datos transmitidos a través de este prototipo de satélite. Aquí vemos, por ejemplo, las aceleraciones y otros datos que son bastante interesantes. Por ejemplo, la temperatura, la humedad, la cantidad de luz ultravioleta e infrarroja. El satélite, cuando yo lo muevo, en ingeniería espacial se llama actitud. En palabras muy coloquiales, el apuntamiento, porque va a ser un aparato que va a estar, digamos, en vuelo. Y tiene, obviamente, por los sistemas de potencia, es decir, las baterías. En los casos de los satélites reales, la parte de potencia serían los paneles solares. Tiene el sistema de comunicaciones, tiene los sensores. Por la miniaturización de la tecnología y de la electrónica, eso lo que nos ha permitido es hacer aparatos cada vez más pequeños y que sirvan de manera profesional en la ingeniería aeroespacial. Por ejemplo, el satélite de la Fuerza Aérea tiene el tamaño de una bolsa de pan tajado. Concibimos la vida como la conocemos ahora si no fuera por el apoyo de los satélites, telecomunicaciones, meteorología. Televisión satelital, internet satelital. ¿Adivinen qué usan? Pues obvio, satélites. Y así le llega la señal a uno los domingos por la mañana de la Premier League y uno todo feliz. Pero ¿cómo llegan los satélites al espacio? Pues llegan con cohetes. El cohete es el medio de transporte que pone en órbita al satélite para que le dé vueltas a la Tierra, aunque también sirve, por ejemplo, para llevar sondas espaciales al espacio o para llevar astronautas a la Luna. ¿Saben ustedes quién fue el que diseñó el Saturno V, que fue el cohete que puso por primera vez al hombre en la Luna? ¿Un científico alemán que perteneció al ejército nazi? ¿Un científico ruso que pertenecía al partido bolchevique? ¿O un científico colombiano que emigró a Estados Unidos en la época de la violencia? ¿Cuál creen? Yo creo que de pronto el colombiano, porque era mero volador. Entrado el siglo XX, había personas que creían firmemente en la posibilidad de viajar al espacio. 3 de estos visionarios eran alemanes y fundaron la Sociedad Alemana para los Viajes Espaciales, a la que se inscribió un joven de apellido von Braun, quien desde niño sintió fascinación por los cohetes y el espacio. De grande se convirtió en ingeniero mecánico, después se doctoró en física y siguió mirando tan alto que se hizo doctor en ingeniería aeroespacial. Se tomó tan en serio eso de fabricar cohetes que se unió al ejército alemán para hacer lo que más se parecía en ese entonces, misiles balísticos. En plena ebullición de la Segunda Guerra Mundial, se le encargó una misión: diseñar un cohete de explosivos que sirviera para atacar territorio enemigo. Fue así como von Braun y su grupo de ingenieros trabajaron en un laboratorio de ubicación secreta, donde manufacturaron miles de cohetes B-2,
conocidos por los nazis como Arma de Represalia 2. Por ese entonces ya se adelantaba la Operación Paperclip, que era en realidad el nombre clave de una misión del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, que se proponía atraer a científicos nazis especializados en armas químicas, experimentación médica y cohetes. Von Braun estaba en la lista de científicos y recibió una oferta difícil de rechazar: colaborar con la Fuerza Aérea estadounidense a cambio de ser eximido de culpa por su historial de guerra. Obtuvo la nacionalidad estadounidense y en unos años ya se había unido a la NASA, donde se le asignó una tarea: liderar la construcción de una serie de cohetes llamados Saturno. De manera aplicada hizo lo que se le encomendó, y es así como se convirtió en una de las mentes brillantes que hizo realidad el cohete Saturno V, que llevó al hombre a la Luna. El jefe de diseño del cohete Saturno V fue un científico alemán que hizo parte del ejército nazi. El Saturno V fue diseñado por Wernher von Braun, un científico alemán que perteneció al ejército nazi. Era un vehículo tripulado aeroespacial, porque existen diferentes tipos de categorías, los tripulados y los no tripulados. Y es que la exploración espacial sin cohetes sería como un jardín sin flores, un carro sin llantas, un reggaetonero sin gorra plana, una arepita sin mantequilla. ¿Qué sería de la exploración espacial sin cohetes? Digamos que lo que es la exploración espacial no sería posible sin un aparato como los cohetes. Siguen siendo la única forma de acceder al espacio. Este cohete que tengo en mis manos, el Capitán Beto, es un pequeño cohete de iniciación en el mundo de la cohetería, pero realmente tiene muchos de los elementos que utilizan los grandes lanzadores como el Saturno V o los de ahora, el Ariane, los de SpaceX, el Falcon, para poder llevar satélites y personas al espacio. Se mueve por la tercera ley de Newton. Si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B debe ejercer una fuerza de igual magnitud en dirección opuesta sobre el objeto A. Esta es la tercera ley de Newton. Cuando se comenzó la exploración espacial se utilizaban los materiales convencionales, acero, titanio, níquel, aluminio, todavía se usan, ¿no? Pero hay una gran revolución y lo que tiene que ver con grandes aleaciones muy brutales, digamos de aluminio, lo que llamamos aluminio grado aeronáutico, y los nuevos, lo que son los materiales compuestos y materiales inteligentes. Digamos que lo último en guaracha en materiales aeroespaciales sería, por ejemplo, el aerogel, que es exageradamente liviano, soporta temperaturas exageradamente altas. Cada vez necesitamos materiales más resistentes y más livianos. Bueno, en esta mesa lo que tenemos son varios cohetes. La idea, por ejemplo, con este cohete que se llama Gulungo, es aprender ciertas técnicas, por ejemplo, de impresoras 3D, para llevar cámaras y otras propias pues, de la cohetería. Cuando un cohete sube, pues tiene que bajar. Y estos no van a subir hasta el espacio, así que bajan muy rápido. Entonces, de alguna manera tenemos que parar esa velocidad para que no se estrellen y se nos dañen nuestros cohetes. En este caso tenemos un paracaídas, eso se llama sistema de recuperación. Si no tuviéramos en este momento, digamos, la ingeniería de cohetes o la técnica para hacer cohetes, no tendríamos obviamente ni naves espaciales ni satélites, y la ingeniería aeroespacial quedaría reducida solamente a ingeniería aeronáutica. Vamos a preparar el Capitán Beto para ir al lanzamiento, ¿listo? Entonces empezamos a hacerlo hacia un lado, hacia el otro, doblamos mitad hacia acá, doblamos mitad hacia el otro lado, pero recuerden siempre enrollarlo un poco. Ahí tenemos el paracaídas. Bueno, para hacer un cohete es exageradamente fácil. Solamente necesitamos un combustible, por ejemplo la gasolina, y necesitamos un oxidante. El oxidante por excelencia es el oxígeno. Cuando cogemos esas dos cosas y las metemos, digamos, en un recinto cerrado, y luego abrimos un pequeño orificio que se llama tobera, y encendemos ese y ponemos, digamos, un chispazo, lo que hacemos es una explosión controlada. Expulsamos masa y avanzamos en el sentido contrario, y eso es básicamente un cohete. Hoy vamos a utilizar un motor V6.4. Tiene un pequeño hueco, para nosotros no es un hueco sino una tobera convergente. Y en el otro lado, miren que no tiene nada particular. Recuerden que él funciona de la siguiente manera. Tiene estas secciones. Lo que parecía un hueco, que para nosotros es una tobera convergente, es esta parte de acá, que permite acelerar gases. ¿Ok?
¿cierto? Luego una parte de propelente, que es el que produce el empuje, luego una parte que simplemente produce humo para verlo en el apogeo, y luego una pequeña carga de eyección para expulsar el paracaídas. Para prender un motor como el que vimos de la turborreactor necesitamos un motor eléctrico pequeño, ¿cierto? Y para los motores cohetes necesitamos un pequeño motorcito chiquito con esto que se llama ignitor. Y vamos a pasarle corriente a este ignitor para que esto se encienda y lo que haya ahí al lado, que va a ser el propelente, se encienda, ¿cierto? Recordemos que este ignitor va a ir conectado a la famosa caja de lanzamiento con el botón rojo, que esta es la que vamos a usar en el día de hoy. El cohete se inventó, digamos, en el año 1232 y es lo que se conoce como cohete de artificio y son los voladores de Navidad. O sea que eso de cohetes de artificio tiene de pronto que ver con artificial o con juegos artificiales. Mejor dicho, estamos hablando de esos voladores que tiran en Navidad. O sea, esos voladores son en realidad cohetes. Un volador de Navidad es lo mismo, con el mismo principio. Yuri Gagarin. Él fue el primer humano en cruzar la atmósfera terrestre. Su viaje duró 1 hora y 48 minutos y cuando aterrizó cayó 300 kilómetros más allá de lo esperado. O sea, como si uno va en la flota para Santa Fe de Antioquia, se queda dormido y se despierta en turbo. Lo que pasa es que a Yuri Gagarin seguro sí lo recogieron, en cambio a uno en turbo le toca coger una flota de vuelta. Pero además de llevar a Yuri Gagarin al espacio o a otros hombres a la Luna y ayudarnos a conocer de Marte o del Sol, ¿para qué otras utilidades de la vida diaria nos sirve la ingeniería aeroespacial? Bueno, Santi, hay algo que yo siempre, digamos, le digo a mis estudiantes o a la gente cuando me hace una pregunta como esas, y es, por ejemplo, ¿usted ha pedido alguna vez un taxi a través de una aplicación de un celular? Sí, señor. ¿Ha visto alguna vez un partido en directo que se esté dando, por ejemplo, en Europa? Sí, señor. Esas son aplicaciones de la ingeniería aeroespacial que son herencia de la exploración y de las misiones espaciales. Si no fuera, digamos, por la exploración espacial, la vida como la conocemos ahora, de manera cotidiana, sería totalmente diferente. Por ejemplo, termómetro infrarrojo, el TAC, que es la tomografía axial computarizada, que eso revolucionó, por decirlo así, la medicina, los códigos de barras, el detector de humo, los filtros que utilizamos para purificar el agua, las llantas, por ejemplo, de los carros, el hecho de que sean, por ejemplo, más duraderas, más seguras, los frenos ABS en los automóviles. Yo creo que ya se han dado cuenta un poquitico que en ingeniería aeroespacial, la exploración espacial no es solamente hablar de astronautas y gente en Marte. Siempre la llave está por fuera, hasta que usted vaya a volar. Para cogerle amor a la física, a la química, a la matemática, este tema es único. Ellos mismos, digamos, empiezan a construir de manera intuitiva prototipos de cohetes, satélites, aeronaves. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Eso! ¡Al infinito y más allá! Para mí, en este momento, digamos, uno de los grandes retos que tiene la exploración espacial es la parte de propulsión. Queremos llegar cada vez más lejos y para eso necesitamos velocidades extremas. Los sistemas de propulsión que utilizamos ahora son altamente ineficientes, que son preciosos, no ver despegar un cohete, eso es muy bonito. Entonces ahora hay otros métodos que son propulsión exótica y propulsión avanzada, y esto es expulsar iones o átomos, por ejemplo, de un gas como el xenón. Estamos hablando de acelerar átomos por separado. Y este tipo de propulsión, que está todavía, digamos, incipiente, yo creo que es el secreto para la colonización de otros lugares del universo que están muy, muy lejanos. La primera nave en aterrizar en superficie marciana fue la Mars Pathfinder.
fue lanzada en 1996 y llevaba a bordo un rover. Rover no es un señor que se llame Roberto y le digan rover, sino que rover es un astromóvil, un vehículo dedicado a la exploración espacial en otros planetas. El primer rover en llegar a Marte se llamó Sojourner. Ahora estamos en medio de Mars 2020, la misión espacial de la NASA que tuvo lanzamiento el 30 de julio de 2020 y que aterrizó en Marte el 18 de febrero del 2021. También tiene un rover que se llama Perseverance y además un helicóptero explorador que se llama Ingenuity. Ay, tan tiernos los de la NASA. El rover Perseverance y el dron Ingenuity viajaron a Marte en el cohete Atlas V, que mide 58 metros de alto, 3 metros de diámetro y pesa 550.000 kilos. ¿Y el lanzamiento? Vale la media bobadita de $100 millones. La llevada de estos aparatos a Marte es realmente una proeza, literal, de otro mundo, de otro planeta. Pero además de esto, ¿en qué otras cosas está trabajando la ingeniería aeroespacial que uno quiere decir descrestado? ¡Wow! Bueno, Santi, yo creo que en este momento lo más famoso y lo más impresionante que se está viendo en la exploración espacial es lo que está haciendo Elon Musk con su empresa privada SpaceX. Él está obsesionado con la colonización del sistema solar, en este caso pues del planeta Marte, y está llevando, digamos, la tecnología y la ciencia al límite, haciendo cohetes reutilizables y abaratando, digamos, en grandes proporciones el acceso al espacio. No tiene miedo al fracaso, es decir, lanzamos algo, fracasamos, volvemos a la mesa de diseño, reestructuramos y volvemos a lanzar. Y eso es importantísimo para el desarrollo de la ciencia y la ingeniería, no tener miedo. Para llegar a la Luna se usó el cohete Saturno V, que tenía una potencia de 155 millones de caballos, que en los que relinchan y galopan sería más del doble de la población actual de caballos que hay en el planeta Tierra. Y para que se hagan una idea del tamaño, ese cohete medía más o menos lo que mide el edificio de Teleantioquia, para que cuando se pasen por aquí digan, uy, vea, Teleantioquia, del tamaño de ese cohete que llevó esa gente a la Luna, y que para hacerlo se gastó 15 toneladas de combustible, pero por segundo, y que andaba a 40.000 kilómetros por hora, para llevar a Michael Collins, Edwin Aldrin y Neil Armstrong allí, a la Luna, cerquitica, nada más a 380.000 kilómetros. 2 de ellos dejaron huellas en la Luna, porque el otro no se bajó de la nave. ¿Ah? Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisaron la Luna, dejaron su huella aquí y también aquí tienen sus cráteres. Pero hoy vine hasta la Luna para presentarles el cráter Collins, que está ubicado a unos 25 kilómetros de donde alunizó el Apolo 11, nave de la cual no se bajó Michael Collins, porque alguien se tenía que quedar en ella. O si no, ¿quién creen que tomó la fotografía del módulo lunar donde iban Armstrong y Aldrin y que al fondo se ve la Tierra? Pues Michael Collins. Siempre fue que alcanzó altura el cohete que lanzaron los muchachos del semillero. ¡Ya se los bajo! Armstrong, Aldrin y Collins tienen sus cráteres en la Luna, porque hicieron uso de la ciencia y la tecnología para hacer posible el viaje a la Luna, del que participaron no solo ellos 3, sino cientos de personas más, que se atrevieron a pensar diferente y que pusieron la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.